¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo para nuestro canal de YouTube y en el de lo que vamos a hacer va a ser hacer una explorando Fukushima, el mayor accidente nuclear de Japón, de Canal de Portillo. Y bueno, chavales, antes de colaboración, he de deciros varias cositas. Bueno, chavales, antes de ir con la oración, he de deciros tres cositas. Una de ellas, me encantaría que os suscribieseis a mi canal, así que me ayudaseis a crecer como creador de contenido. Lo segundo es que este vídeo ha salido de un extracto de mi canal de YouTube, así que ya sabéis, chavales, aquí abajo en la descripción encontraréis el link a dicho canal, en el cual podéis venir a darme el apoyo siempre que haga directo. Y lo tercero, y no por ello menos importante, aquí abajo, igualmente en la descripción, estará mi nuevo canal de Discord, en el cual podréis acceder a memes que vayamos subiendo, a historitas de terror y también a clips funables míos, en los cuales personalmente los encuentro muy divertidos. Y bueno, chavales, no tengo nada que añadir, vamos con el vídeo. Y ahora sí, chavales, antes de la narración, he de recordar que si llegamos a los 1000 suscriptores antes de que acabe el año, voy a tener que teñirme el pelo de rosita. Así que si queréis verme flow a casa, simplemente clicáis aquí abajo, que estamos a nada, a punto, a 22 suscriptores de lograr dicha meta. Nada más que añadir, vamos a darle. 11 de marzo del 2011, 2:46 pm, momento exacto en el cual el mayor terremoto registrado en la historia de Japón hace temblar el país. En medio de lo que parecía ser un día cualquiera, sus habitantes se ven forzados a evacuar sus hogares de un segundo para otro. Sin embargo, ninguno de ellos es capaz de imaginar en medio de este desastre todo lo que vendrá después. Un tsunami con olas de más de 10 metros de altura y la explosión de los reactores de la central nuclear de Fukushima. Es por ello que hoy viajamos hasta la región para conocer la historia de este lugar minuto a minuto, en el lugar exacto donde ocurrió En 2011, cabrón, yo pensé que era en los años 90, tío. todo. Exploraremos las razones por las que ocurrió este desastre y todos los fallos humanos que lo hicieron posible, además de explorar la zona y saber cómo se encuentra a día de hoy. Conoceremos cómo la radiación sigue afectando la vida de las personas que viven allí. En este Nos ha jodido, si Chernóbil tiene casi 70, 80, casi 100 años y sigue estando eso inhabitable. Imagínate eso, cabrón. Que apenas lleva, no lleva ni 20 años, ¿sabes? vídeo conoceremos la historia del mayor desastre de Japón, uno de los mayores desastres nucleares de la historia, y cómo sigue luchando el pueblo japonés por intentar reconstruir su futuro. Esta historia no podía empezar en un lugar distinto a Futaba, donde me encuentro en este instante, a escasos kilómetros de la central nuclear y muy cerquita de la costa. Precisamente por eso este viento tan diabólico al que no le gusta dejarme grabar audio. Exactamente a las 2:46 de un 11 de marzo del 2011, día que empezó siendo un viernes cualquiera para las personas que habitaban esta región, pero que por desgracia se tornó en uno de los días más oscuros de la historia de Japón. Día en el cual no solamente ocurrió una catástrofe natural, sino ocurrieron dos y finalmente uno de los accidentes nucleares más grandes de la historia, a raíz del cual muchísimas personas del territorio japonés se vieron afectadas, ya que el terremoto no solamente impactó Qué guapo el sonidito en el fondo del audio, como si fuese el, el cacharro este que ahora no me acuerdo cómo se llama, que te avisa si hay radiación haciendo el ruidito ese, ¿eh? Como... Y finalmente uno de los accidentes nucleares más grandes de la historia, a raíz del cual muchísimas personas del territorio Detalles, ¿sabes? Detalles. Me encanta Portillo, tío. Esos detalles, japonés se vieron afectadas, ya que el terremoto no solamente impactó esta área de aquí, sino gran parte del país, pero cuyas mayores víctimas fueron las personas que vivían precisamente en este lugar, ya que cuando parecía que la situación no podía empeorar aún más, los azares de la vida hicieron que, por desgracia, así fuese. Bueno, eso y un par de negligencias en la central nuclear, pero no nos adelantemos a los hechos y vayamos por partes. En ese momento exacto se inicia un protocolo de emergencia, ya que Japón es un país que está, por desgracia, bastante acostumbrado a este tipo de catástrofes. Por la zona del mundo en la que se encuentra, donde hay varias placas tectónicas que coinciden, suele ser muy habitual que hayan terremotos en este país. Sin embargo, ninguno de ellos tan fuerte como el que ocurrió ese día. No cuesta imaginarse a las personas haciendo su vida normal, los niños en el colegio. Pues a ver, hermano, que tu país sea uno donde hay muchos terremotos, que tú pienses, yo que sé, un mini terremoto, que sí, los niños se asustan, tal, pero sin más, ¿sabes? Algún destrozo que otro, así más alejado. Y si tienen mala suerte y ya. Pero coño, eso fue brutal, hermano.
Y no me acordaba de que era en 2011. Yo pensé que era en los 90, a principios de los 2000, en el 2011. Hostia Tuvieron que puta. abandonar las clases exactamente en un instante, dejando todas las cosas que estaban utilizando sobre las mesas, las cuales a día de hoy aún siguen allí. Ya que si un terremoto no fuese poco, este sitio, por estar tan cerca de la costa, se puede ver afectado por algo que efectivamente sucedió después. No tan solo una vez, sino dos, y es que fueron dos tsunamis los que impactaron contra la costa de este lugar. Por ello, sin un instante que perder, ya que era una cuestión de minutos que llegase la ola, había que evacuar a toda la población o a la mayor cantidad de personas posibles de este lugar, hacia zonas elevadas o lo más lejos posible de la costa. Buah, la estética esa de la arena me encanta, tío. Vale, y permitidme un minuto, un instante para agradecer a quienes han hecho posible este vídeo, que no son otros que el equipo de Rhino Shield y que siempre confían y apoyan mis proyectos. Para comentaros que en este de fundas y animes favoritos, el mío por supuesto es One Piece, insuperable. Todos los por encima de descuentos de hasta En este lugar en minuto a minuto. Y nos transportamos a las 3:27 pm, donde precisamente en este lugar, en la costa de Futaba, esta costa que veis justo detrás de mí, a escasos 40 minutos del terremoto impacta la primera ola, el primer tsunami, el más pequeño de los dos que impactaron ese mismo día, a escasos minutos de diferencia, el cual medía casi 6 metros de altura. Y justo en este lugar podemos ver la única estructura que quedó en pie después de ese impacto, que fue esta casa que tenemos por aquí, en la cual se ubicaban los baños públicos de la playa. Ahora mismo me encuentro del pie en el rompeolas que se fabricó años después del incidente para intentar evitar que una catástrofe como esta volviese a dar lugar. Sin embargo, este primer tsunami no fue tan devastador, y es que tan solo 20 minutos después fue cuando vino uno de más de 10 metros de altura. Dios. En este preciso instante, todas las personas de la región estaban intentando evacuar la zona, por supuesto aquellas que tenían la capacidad de hacerlo, ya que debido al terremoto muy probablemente muchas quedaron sepultadas debajo de las ruinas de las casas o de las estructuras en las cuales estaban. Todas las calles y las carreteras estaban completamente repletas de coches, ya que como podéis ver, los minutos entre un terremoto y el tsunami que viene después son muy pocos. El tiempo de reacción tiene que ser inmediato. Es impresionante ver cómo toda la zona ha quedado vacía, y estamos yendo ahora a la única gran estructura de toda la región que se mantuvo en pie, que pudo sostener la fuerza de 10 metros de agua impactando contra ella, y no es otro que la escuela que tenemos justo aquí a la derecha. Vamos a conocerla. Justo detrás de mí podéis ver la escuela de primaria Ukedo, que fue la única estructura que pudo soportar el tsunami de 10 metros que la impactó. Tanto así que todo lo que hay a su alrededor, o antiguamente había, ya no está. Pues ya ves, tío, un páramo desolado. Hostia, qué guapa la estética para hacer ahí una película de miedo. Uy. Y 46 pm, exactamente una hora después del terremoto y 20 minutos después del primer impacto, llega el segundo. Y en ese preciso instante, mientras toda la población estaba intentando evacuar la zona y huir de aquí lo más rápido posible, se estaba librando una batalla silenciosa, una batalla muy distinta, justo al final de esta carretera que tengo detrás, donde se encuentra la mismísima central nuclear de Fukushima Daiichi. Y
es que para entender lo que estaba sucediendo en la central nuclear nos tenemos que transportar de nuevo al terremoto. Al detectarse en la central nuclear el terremoto, se activan automáticamente los protocolos de emergencia, por lo que se paran en seco los 3 reactores nucleares que estaban operativos, que en este caso era el número 1, el número 2 y el número 3. En total habían 6 reactores, pero en 3 de ellos estaban llevando a cabo operaciones de mantenimiento, por lo que afortunadamente esos 3 reactores no estaban operativos en el momento del terremoto. Tan solo un minuto después de iniciarse el sismo, se activan de forma inmediata unos generadores diésel para poder enviar energía a los reactores, ya que estos necesitan estar siendo refrigerados constantemente. Sus núcleos están a una altísima temperatura y aunque se hayan apagado de forma inmediata, aún siguen conservando mucho calor, de manera que es muy importante que todo el rato reciban flujo de agua para poderlo refrigerar. Para que nos entendamos, en este preciso instante, la seguridad de la central nuclear y por lo tanto de toda la zona colindante depende de estos generadores, de que constantemente estén trabajando y enviando flujo de agua hacia los reactores. 6 minutos después del terremoto se empieza a acumular una gran cantidad de calor dentro de los reactores y es por ello que se activa una válvula que va liberando poco a poco la presión que se va acumulando dentro de ellos. Presión que está generada por el vapor, ya que toda esta agua se va calentando. Si la presión de todo este vapor se va acumulando dentro de esta cámara, hay un gran peligro de que estalle, de que explote. Y eso la verdad es que no es muy apetecible. Por lo tanto, esta válvula va liberando presión poco a poco para intentar que esto no suceda. Y es entonces mientras los trabajadores están intentando que la peor de las posibilidades, que una gran desgracia ocurra, que impacta el primer tsunami a las 3:27. Afortunadamente el rompeolas de la central nuclear consigue detener este primer tsunami y este primer impacto no afecta realmente a la central nuclear. Aún así, y tan solo 11 minutos después del primer tsunami, uno de estos generadores diésel de los cuales depende la seguridad de toda la central nuclear deja de funcionar. Sin embargo, y aún habiendo perdido uno de los generadores, con el resto que siguen trabajando, la central nuclear aparentemente está segura. Hasta que, por supuesto, y como ya sabéis, tan solo 8 minutos después de dejar de funcionar, viene el segundo tsunami. En este caso, una ola que no tan solo impacta, sino que inunda por completo las instalaciones de la central nuclear. Claro, es que fue un desastre tras otro desastre. Primero, un terremoto causando un tsunami, luego otro tsunami y luego ya el boom de la central nuclear de Fukushima. Madre mía. Ese día Dios se cebó, hermano. Ese día Dios se cebó con los japoneses, cabrón. Es feo lo que voy a decir, pero yo te diría que esto es el karma. El karma, ¿por qué? Porque es verdad que yo soy como muy fan de la cultura japonesa, me encanta el anime, el manga, la estética japonesa me flipa, por eso me quiero tatuar las 2 piernas con eso, cosas de Japón, pero es verdad que Japón, al ser un país que no es muy grande, tiene mucha mierda metida, mucha oscuridad, y no estoy hablando de ahora, que también tiene lo suyo, sino de hace muchísimo tiempo, de la época feudal, sobre todo con los de Corea del Sur y los chinos. Eso es un odio, pero de generaciones y generaciones, hermano. Ya no solo por eso, sino encima de eso. No me acuerdo si fue en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda. Creo que fue en la Segunda, puede ser. Lo del escuadrón 731, 781, ahora no me acuerdo, que eran un grupo de psicópatas, porque eso es psicópata perdido, de que hicieron experimentos inhumanos con eso, con coreanos y chinos, sobre todo con coreanos, que es por eso que hay mucho odio con Corea, sobre todo, porque ¿cómo se llama? En el anime de Solo Leveling, ya sabéis, el protagonista es de Corea del Sur. En el arco de la isla Jeju, que conoce al más fuerte de Japón, a Goto Ryuji, esa es la versión del resto del mundo. En la versión japonesa no se llama Sun Jinu, se llama Sun Misushino o algo así el protagonista. Es decir, que el protagonista no es de Corea del Sur, es de Japón. Y Goto Ryuji es de un país ficticio que han creado ahí dentro de la obra de Solo Leveling. ¿Qué quiero decir con esto? Que es tanto el odio que han tenido que sacar una versión
para solo Japón, para no tener ningún tipo de problema. Imaginaos qué tan grande tiene que ser el odio para eso. Por eso digo, el karma ha actuado de una manera, ¿verdad?, bastante cruel, pero también en esa época actuaron de forma muy cruel. Entonces, la ley del causa y efecto, te diría yo. Y estamos de vuelta en la central, o bueno, lo más cerca que se puede llegar a día de hoy, ya que por supuesto está clausurada. Y a estas alturas y después del impacto del segundo tsunami, hemos perdido por completo los generadores que se encargaban de enviar agua a los reactores, quedando como único sistema de seguridad la válvula de escape, la válvula de presión de vapor, para intentar que al menos no estallen. Vapor que por supuesto viene de agua que ha estado en contacto directo con el combustible radioactivo, por lo que ya se empieza a oler que las cosas muy bien no van a salir. En este punto ya se están liberando partículas radioactivas al aire, por lo que se decreta automáticamente un área que se tiene que evacuar. Por si no fuera poco, con el terremoto y luego con el tsunami, la radiación empieza a jugar un papel importantísimo. Y es que tenéis que entender que no solamente ocurría este problema de aquí. Debido al terremoto, gran parte del país estaba de alerta nacional, intentando solucionar, evacuar zonas y sobre todo intentar ayudar a aquellas personas heridas o a las que habían quedado atrapadas debajo de los escombros. Y muchos de los caminos y de las carreteras habían quedado completamente inutilizables, ya que creedme que el suelo se había partido en muchas zonas. No se os olvide que estamos hablando del terremoto más grande jamás registrado en la historia de Japón, cosa que por supuesto no facilitaba las labores que se estaban llevando a cabo en la central nuclear. Realmente se dio un cóctel, una receta de todos los peores ingredientes posibles Para la destrucción de un para país. una catástrofe, un terremoto, 2 tsunamis que lo siguen y finalmente una central nuclear que en cualquier momento puede estallar. Y para que entendamos lo caprichosa que es la vida a veces, es importante conocer que tan solo 4 días antes del terremoto y del consecuente tsunami, la empresa TEPCO, encargada de la central nuclear, envió un informe de seguridad en el cual se relataba que en el 1897 había habido un tsunami en la región de más de 10 metros, casi 100 años antes, y que en el muy improbable caso que se volviese a dar algo parecido, la central nuclear no sería capaz de aguantar el impacto. Este informe se entregó tan solo 4 días antes del terremoto, con la mala suerte que en menos de una semana vendría un tsunami aún mayor. Considerando que el rompeolas medía menos de 6 metros de altura, era imposible que la central nuclear pudiese sobrevivir a un impacto de tal calibre. En el momento de recibir este informe se planteó la posibilidad de en un futuro solucionar este problema. Lo que jamás se podrían haber imaginado es que no contaban con este tiempo. Un informe que de forma casi premonitoria advirtió que se venía la peor catástrofe posible. Para que empecéis a entender la gravedad de lo que ocurrió aquí ese día. Por lo que llegamos a las 4 p.m, momento en el cual se declara alerta de seguridad nuclear. En ese momento no tan solo todos los ojos de Japón, sino todos los ojos del mundo están puestos en este lugar, en la central nuclear. La musiquilla esta que tiene de fondo, la de cabrón, me encanta. Me encanta. No sé por qué me recuerda a algún videojuego. De tun, 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 o algún anime, es que ahora no. Nuclear de Fukushima. Es en este momento en el cual llegamos a las 6 de la tarde de ese mismo 11 de marzo, cuando a falta de recibir agua para estar refrigerando constantemente los reactores, cuando el reactor número 1 expone al aire sus barras de combustible, debido a que la cantidad de agua era muy baja. Casi 20 minutos después, a las 6:18, por fin se restaura el sistema de refrigeramiento del reactor, habiendo liberado ya grandes cantidades de vapor radioactivo al exterior. A estas alturas y varias horas después del terremoto, toda la zona que tengo a mis alrededores estaría prácticamente vacía. Muchos de estos caminos, de estas carreteras estarían completamente agrietadas y gran parte de la zona también estaría inundada. Solamente aquellas personas que aquí quedaron fueron las que quedaron sepultadas debajo de los escombros de las casas que se cayeron y por supuesto todo el personal de la central nuclear que estaba intentando solucionar todos los problemas que estaban aconteciendo, que ya veis que no fueron pocos. Y es entonces cuando prácticamente ya llegamos al final de este terrible día, el primero de varios en esta lucha contra la naturaleza. Y luego... Claro, es que está hablando de un día, que esto duró días, semanas, meses, años. Lo van a seguir sufriendo debido a que una gran parte, me imagino que no es habitable. Entonces las personas que vivían ahí y que sobrevivieron, pues no sé lo que haría el gobierno japonés. Me imagino que les daría alguna solución, pero hostia, perder tu casa, tus cosas, ¿no? De haber vivido ahí toda la vida. Chaval, contra duro. todo lo que podía salir Duro, mal en la verdad, central duro. nuclear, ya que por todos es sabido que finalmente los reactores no pudieron contenerse más y finalmente volaron por los aires. Buah.
Pasamos al día siguiente, sábado 12 de marzo del 2011, después de una incansable noche intentando refrigerar constantemente los reactores y con una enorme tensión que se debía sentir en cada una de las casas de este país. Y es que a lo largo de la noche y de la madrugada la situación no hacía más que empeorar, empezando porque a las 2:44 de la madrugada se acabó la energía que enviaba agua al reactor número 3, lo que hace que menos de 2 horas después su nivel de agua se reduzca a tal nivel de exponer de igual manera que el reactor número 1 sus barras al aire, lo que básicamente hacía que su núcleo alcanzase una temperatura muy alta. La presión allí dentro era enorme y el peligro de explosión era inminente. Afortunadamente y como última esperanza, a las 5:50 de la mañana consiguen reactivar los sistemas para poder refrigerar el reactor número 1. Sin embargo, tan solo una hora después se descubre que el núcleo del reactor se ha derretido por completo, convirtiéndose así en realidad una de las peores situaciones y de las peores pesadillas que podían vivir las personas de este lugar. Coño, la boca. Madre mía, me recuerda a la serie esta de HBO, era de Chernobyl. Guau, qué seriasa esa, madre mía. Hostia, qué guapa la serie. No, tendrían que hacer una al igual con Fukushima, tío. No sé si hay, capaz que ya hay y yo no tengo ni puta idea, pero hostia, estaría guapo, la verdad. A estas alturas, siendo ya prácticamente evidente que la situación no va a salir bien, varios de los trabajadores de la central nuclear de mayor edad se ofrecen para cubrir los puestos de trabajo de los más jóvenes, habiendo aceptado ya de manera innegable que la peor de las circunstancias se iba a dar, poniendo en riesgo su propia salud en sacrificio de aquellos compañeros más jóvenes. Y este es tan solo uno de tantos actos heroicos que se fueron dando a lo largo de todos los sucesos que os he estado relatando, en los que la tensión está por las nubes y en el que cualquier pequeño riesgo puede tener consecuencias fatales. Hostia, un Impala, cabrón. Dios, le falta la mitad del coche. Guau, chaval. Joder con las Coca-Cola, pero no tiene que estar ya caducado eso, tío. Por lo que nos transportamos a las 10:58 Bueno, con toda la mierda que tiene, en verdad, capaz que está guay y todo, ¿sabes? de la mañana de ese mismo día, momento en el cual la presión del reactor número 2 sube enormemente. En este momento tenemos tanto el reactor número 1 como el reactor número 2 en una situación de explosión inminente. Es por ello que tan solo unas horas después se ordena evacuar la zona alrededor de la central nuclear, en este caso en un perímetro de 30 kilómetros. De manera que toda la zona por la que me he estado moviendo estos días para grabar el vídeo estaría completamente vacía. ¿Qué viene el camión de los helados? ¿Qué es eso? No entiendo nada, han puesto como una serenata de fondo. Además en el peor momento posible. Ya se ha ido. Y es entonces cuando a las 3:36 pm se escucha un enorme estruendo y se llega a apreciar a lo lejos una grandísima explosión de hidrógeno en el reactor número 1. La primera de 3 explosiones que habrían en total en este accidente, y aunque cueste creerlo, la menos peligrosa de todas. Y es que las dos siguientes que estaban por llegar iban a ser muchísimo más radioactivas. El edificio de contención del reactor estalla. Afortunadamente el reactor en sí mismo no lo llega a hacer, y esto es debido a una gran cantidad de hidrógeno que se acumuló en la sala y que en contacto con el oxígeno pegó un estallido e hizo volar por los cielos el edificio de contención. A estas alturas, más que mejorar, la situación no hace más que empeorar por momentos. Sin embargo, y aunque parecía que la situación no pudiese empeorar, aún quedaban retos por asumir. Me imagino que los operadores de la central debían estar con las manos en la cabeza sin saber muy bien qué hacer, habiendo estallado ya el primer reactor y quedando aún otros dos que estaban en peligro inminente. Finalizamos el segundo día de esta catástrofe, sabiendo que el tercero trajo otros retos nuevos, ya que fue entonces cuando el reactor número 3 empezó a mostrar los mismos signos que el reactor número 1, que ya había explotado, y el reactor número 2. A medida que sucedían todos los hechos que os relato, todos los ojos del mundo estaban puestos en una única compañía, Tokyo Electric Power Company, o por sus iniciales TEPCO, la empresa privada responsable de la operación de la central nuclear de Fukushima Daiichi. Central nuclear que se había construido hacía más de 40 años, por supuesto con la tecnología de aquella época,
época. Pero TEPCO no había implementado o mantenido adecuadamente muchas de las medidas de seguridad esenciales. Entre ellas, por supuesto, los famosos generadores diésel de emergencia, aquellos que son cruciales para mantener el sistema de enfriamiento funcionando durante un corte de energía, y los cuales deberían haber estado ubicados en zonas seguras. Sin embargo, los de esta central estaban colocados en zonas completamente vulnerables a una inundación. Muchas de las tuberías y sistemas de enfriamiento no habían recibido mantenimiento durante décadas, lo que hacía que el riesgo de un fallo catastrófico fuese aún mayor. Durante años recibieron advertencias y recomendaciones de expertos, con el objetivo de modernizar y reforzar las defensas de la central nuclear. Sin embargo, TEPCO hizo caso omiso a estos avisos. Esta falta de acción y todas estas negligencias por parte de TEPCO jugaron un papel crucial en la magnitud del desastre. Por ello, la crítica hacia TEPCO es inevitable, ya que de haber implementado todas estas medidas, habrían cambiado el curso de la historia y de la región de Fukushima. Claro, es que es igual que en Chernóbil, hermano, no avisaron antes por no quedar mal, los hijos de puta, que se ven en la serie, camarada, 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 tanto camarada, camarada, hermano, los que no estás viendo son los que van a sufrir, porque tú estás en tu casa y tú te vas a tomar por culo de aquí, porque tú tienes el poder para hacerlo y el dinero para hacerlo, pero las familias que no podían hacerlo, hermano. Es que por si fuera poco, después de estos 3 días de Ah, desesperación, bueno. aún quedaban por vivir 2 días aún más devastadores. Y es que el lunes 14 de marzo del 2011, a las 11 am y 1 minuto, una segunda explosión de hidrógeno destruye el reactor número 3. La catástrofe no deja de escalar por minutos. Tan solo 2 horas después, los sistemas de enfriamiento del reactor número 2 fallan, para que la tarde de ese mismo día, a las 8 pm, el reactor número 2 entre en estado de fusión. Al día siguiente, el martes 15 de marzo, a las 11 am, 24 horas exactas después de la explosión del reactor número 3, una nueva explosión de hidrógeno daña los sistemas de enfriamiento del reactor número 2, con un recuento de 3 explosiones en 4 de los reactores de la central nuclear, sentenciando a un destino fatal a toda la región durante décadas. Más de una década después del accidente nuclear, decenas de miles de hogares aún siguen evacuados. La economía principal de la región, que era la pesca y la agricultura, siguen con muchísimas restricciones, actividad de la cual depende. Hostia, pues nos ha jodido, ya ves, vas a comerte un salmón ahí japonés, que el salmón es como el pescado este naranja de los Simpsons que tiene 3 ojos, Vivían ¿sabes? gran parte de sus habitantes. Y es que la mayoría de las personas que vivían en aquel lugar jamás van a poder volver a sus casas. Durante la filmación de este vídeo y pudiendo conocer un poco mejor la historia de este lugar, he podido ver la gran mentalidad de autocrítica que tienen los japoneses. Y es que por supuesto que se hicieron muchísimas cosas mal. Sin embargo, todo lo que he podido escuchar y todo lo que he podido leer, y a diferencia de lo que ocurre en muchos otros países donde se intenta ocultar información al pueblo, el gobierno y las empresas involucradas son muy críticos con todo lo que hicieron mal. No intentan blanquear todas las negligencias. Por supuesto, y aún así, el precio que Dios, qué dura es este más. pagó la gente de esta región es enorme, y eso no se va a poder justificar de ninguna manera. Las labores de recuperación en este lugar aún van a durar muchísimos más años, mientras intenta que poco a poco la vida en Fukushima vuelva a su estado natural, desde últimos más años, mientras intenta. Esos son lápidas, ¿no? Con los nombres. Es que por un segundo pensé que eran las tumbitas estas que les hace a los niños chicos cuando son muy pequeños y mueren. Buah, chaval. Por un segundo se me había venido esa idea a la cabeza. ¡Guau! Que poco a poco la vida en Fukushima vuelva a su estado natural. Desde aquel momento la seguridad en las centrales nucleares del país cambió por completo, fortaleciendo los muros de contención y los rompeolas y mejorando los sistemas de mantenimiento de las centrales, cosa que se debió hacer hace décadas. Este desastre llevó a protestas masivas por todo el país en contra de la energía nuclear. Aún conociendo este lugar y habiendo estado personalmente en 2 lugares tan conocidos como lo son Chernóbil y Fukushima, me resulta importante destacar una cosa, y es que sé que muchas personas tienen muy estigmatizada la energía nuclear, pero para ello es importante conocer la realidad y saber que cuando la energía nuclear está bien implementada y utilizada puede ofrecer grandes beneficios a la humanidad. Vivimos en un mundo en el cual necesitamos grandes cantidades de energía para poder funcionar, y la energía nuclear ha demostrado ya ser una de las pocas fuentes que puede generar grandes cantidades de electricidad de manera confiable. A diferencia de los combustibles fósiles, la Y segura. energía nuclear no produce dióxido de carbono, lo que ciertamente la convierte en una opción mucho más limpia y amigable con el medio ambiente. Repito, siempre y cuando se utilice bien. Por ello, Claro, es que esa es la cosa, porque siempre los que están en contra de la energía nuclear te dicen, no, es que Chernóbil, no, es que Fukushima. Vamos a ver cuántas centrales nucleares hay en el mundo, o ha habido en el mundo. Solo han explotado 2. Y porque eran uno
hijos de la gran puta. Porque la empresa que había detrás de Fukushima decía, esto está mal, sí, sí, no te preocupes. En Chernóbil, esto está mal, sí, sí, no te preocupes. Hermano, tú haces las cosas bien. Es la energía más segura, la energía más limpia con el medio ambiente. Ni la eléctrica, ni la hidroeléctrica, ni la eólica, ningún. Esta es la más limpia, pero está estigmatizado debido a esto, que en parte lo entiendo, a estos dos accidentes, porque es que causaron un nivel de catástrofe, porque en Fukushima todavía está bien, pero es que en Chernóbil hay una gran, pero gran zona de que no se puede habitar en muchísimos años. Y aquí también me imagino, pero no es lo mismo. Entonces, hostia, yo entiendo que esté como en parte estigmatizado, pero en verdad no es para tanto. Es tan importante que las empresas responsables de estos lugares mantengan la seguridad de manera rigurosa, implementen todas las medidas y toda la tecnología necesaria, ya que como hemos podido ver, de no ser utilizada de forma correcta, puede ser algo realmente catastrófico. Responsabilidad que por supuesto recae en los gobiernos de nuestros países y en las empresas responsables de estos lugares. Aprendamos un poco de nuestra misma historia e intentemos que no se vuelva a repetir. 11 de marzo. Guacho, videazo del Portillo, tío. Videazo, tío. Videazo de Portillo. Y lo dicho, la conclusión final que ha hecho de que la energía nuclear es la más segura, es la más limpia. Claramente, si se hacen las cosas bien, y es verdad, o sea, hay estudios que lo demuestran que es mucho más limpia que la eólica, que la hidroeléctrica y que la fotovoltaica es muchísimo más limpia porque no genera dióxido de carbono, que es algo necesario para que no haya más capa de ozono de la que hay, ¿sabes? Que se vaya haciendo más pequeña, no que se vaya, disculpa, haciendo más grande. Entonces, coño, claro, haciendo esa parte de ese entre paréntesis, si se hacen las cosas bien, es clave. Porque las únicas veces que no se han hecho las cosas bien, Chernóbil y Fukushima. Porque la cantidad de centrales nucleares que hay aquí en el mundo es un montón. Ahora solo se saben de 2 accidentes que han causado muchísima destrucción, sí. Uno por hacer las cosas mal y el otro por hacer las cosas mal y encima mala suerte, que es el caso de Japón, porque estaban haciendo las cosas mal, pero mala suerte del puto terremoto y luego ya de los putos tsunamis, ¿sabes? Pero bueno, ahí ya no se puede hacer nada, pero bueno. Chavales, espero que os haya gustado la reacción, no tengo nada más que añadir, like y suscribir siempre se agradece, nos vemos. Hey chavales, estoy aquí en el final del vídeo simplemente para comentaros de que si queréis verme crecer como creador de contenido, lo único que tenéis que hacer son dos cosas: apoyar aquí el canal dando la suscripción y aquí apoyando el vídeo anterior con un me gusta y el comentario. Muchísimas gracias por el apoyo y ver el vídeo hasta el final y nos vemos. Chao, chao.